el último programa de este año, quiero llevar un mensaje sobre aquellas personas que han comenzado en la fe de Cristo, pero luego por X motivo, por problemas, por quizás falta de entrega al Señor, dejaron de caminar. Y para ello quiero dar un ejemplo a través de las Escrituras, en este caso a través del evangelista Lucas, en el capítulo 17, el versículo 11, Dios nos va a dejar un mensaje de cómo está tu vida hoy en cuanto al agradecimiento de lo que el Señor ha hecho con tu vida y tu familia. Y me detengo, como dijo el Señor a través del profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, donde dice que por las inmensas misericordias no hemos sido consumidos. Qué misericordia que tiene Dios con cada uno de nosotros. Pero vamos a orar. Mientras tanto, busquen en su Nuevo Testamento, en su Biblia, Lucas capítulo 17, versículo 11. Padre Celestial, en esta preciosa hora, estoy aquí, Señor, por tu inmenso amor y misericordia para compartir un mensaje que tú me diste. Primero me hablaste a mí para luego compartir con mis hermanos, amigos, aquellos que por primera vez están escuchando el programa, aquellos que lo van a escuchar después, Señor. Que tú seas el centro del mensaje en esta preciosa hora. Gracias por las radios, Señor, que están transmitiendo en directo, en diferido, por el canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto en Guatemala. Gracias por esa radio en Chile, Radio Milagros, y también esa radio que está en Guayaquil, Ecuador, también que saca el mensaje, Señor. Y otra radio que desconozco, pero solo tú lo sabes. Gracias por los medios de comunicación que tú empleas para que el Evangelio siga adelante. Por ejemplo, esa radio que está allá en el sur, Señor. Radio que están en el norte, en el centro del país, oeste. Dios bendiga a cada siervo, a cada amigo que está al frente como operador, retransmitiendo el mensaje. Que sean bendecidos, Señor, con una nueva vida espiritual. Gracias, Padre. Dice las Escrituras, bendito sea Dios. En el versículo 11 del capítulo 17 de Lucas dice: yendo Jesús a Jerusalén, él pasaba entre Samaria y Galilea. Y dice que al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres, los cuales, dice, se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea Dios en esta hora. Cuando el Señor los vio, estos 10 personas, Él les dijo: id, andad, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, dice, que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Ningún pecador jamás puede venir a Jesús hasta que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, juicio y justicia. Una vez que el Espíritu Santo venga a ese hombre o a esa mujer primero, ahí sí podemos decir que ese hombre, esa mujer, va a empezar a dar los primeros pasos con el Señor. La Escritura es la revelación del Señor, pero es una revelación progresiva. Dios comienza en Génesis con esa semilla y va dando crecimiento, bendito sea Dios, más detalle más adelante,
más revelación, hasta que escudriñemos todo lo que el Señor tiene para usted y para mí en su palabra. En Génesis, ¿qué encontramos? Encontramos al hombre, encontramos a la mujer, perdidos en pecado y destituidos de la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El libro siguiente, que es el Éxodo, vemos al hombre y a la mujer ya redimido por la sangre del Cordero y restaurado en una relación con su Creador. El libro que le sigue, que es Levítico, observamos que al hombre y a la mujer están separados del pecado, caminando bajo esa nube, bajo ese fuego, que es el guía del pueblo de Israel, caminando en comunión con Dios. Un andar, un caminar con Dios, ¿qué requiere? Requiere santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie puede ver al Señor. El libro de Levítico también nos habla de lo que hoy quiero hablar, que le habla a toda la congregación de Israel y le dice: seréis santo, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero el mensaje es sobre el capítulo 13 y 14 de este libro, que acabo de leer en Lucas, pero está relacionado con Levítico 13 y 14. Habla y trata el tema de la lepra. La lepra en las Escrituras, en la palabra de Dios, es un símbolo de pecado. En los tiempos de mi Señor Jesús aquí en la tierra, no había cura, prácticamente no existía cura para esta enfermedad, que era la lepra. Si alguien se contaminaba, empezaba a tener los primeros malestar en su cuerpo por el tema de la lepra, sencillamente esa persona dejaba de existir, o sea, moría literalmente. Esta enfermedad, bendito sea Dios, consistía en una infección, para entender un poquito, una infección crónica en la piel, que iba en ascenso, carcomiendo todo el cuerpo, hasta perder parte del mismo. La lepra afecta primero la piel, luego afecta a los nervios, y por eso el leproso pierde o va perdiendo la sensibilidad al dolor. De esta misma manera, de esta misma forma, el pecador pierde su sensibilidad al pecado, a menos que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, lo convenza que está en falta. Dice la palabra de Dios que yendo Jesús a Jerusalén, él pasaba entre Samaria y Galilea. Y dice que al entrar en una aldea, le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y, alzando su voz, dicen, primero llaman Jesús, hay una coma, y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocen la autoridad de Jesús. Hoy, lamentablemente, hay muchas personas dentro de la iglesia del Señor que no están reconociendo la autoridad de Jesús. Cuando Jesús lo ve a esta gente, bendito sea Dios, cuando Jesús lo ve, este pequeño detalle es muy importante para nosotros hoy. 10 hombres tenían lepra, o sea, estaban contaminados, estaban necesitados, porque todos estaban en la misma condición, estaban en problemas. Entre ellos había quizás hombres pudientes, otros humildes, no te dice las edades, pero estaban de acuerdo, estaban unidos. El dolor, la necesidad, los llevó a unirse a estas 10 personas, con diferentes creencias quizás. 9, dice la Biblia, eran hebreas, o sea, israelitas, y uno era extranjero.
¿Y qué se observa en las Escrituras? Que conocen el nombre de Jesús. Se observa que conocen a Jesús y se dirigen al Señor con un maestro. O sea, hay una autoridad que ellos están recibiendo en su persona, que reconocen a Jesús como un maestro. Una persona que hay autoridad, en este caso en el Señor. Si habían oído hablar de los milagros de Jesús, yo creo que sí. Seguro que su clamor era un grito por su salvación, por su sanidad. Ellos estaban unidos, bendito sea Dios, clamaron juntos, diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús tuvo misericordia de mí, me tuvo misericordia, tuvo compasión de mí, como muchos de los que están escuchando del otro lado. Jesús tuvo misericordia de Naamán el leproso. Jesús tuvo misericordia de la ramera Rahab el Jericó. Tuvo misericordia de Ruth la moabita. Tuvo misericordia de la viuda de Sarepta en Sidón. Tuvo misericordia de la mujer cananea que clamó a Jesús por su hija que estaba endemoniada. Tuvo misericordia de la viuda de Naín cuando llevaba a enterrar a su último sostén, que era su joven hijo. Tuvo misericordia del paralítico en el estanque de Betesda. Tuvo misericordia de aquel paralítico que fue llevado por sus 4 amigos, que hoy ya la amistad ya ni se encuentra prácticamente ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Pero hay un amigo que no te va a fallar. Se llama Jesús y ese es mi amigo. Jesús tuvo misericordia en esa sinagoga de esa mujer encorvada que llevaba 18 años encorvada y Satanás la tenía esclavizada. Tuvo misericordia de la mujer que perdió 12 años flujo de sangre. Tuvo misericordia y alimentó a hombres, mujeres y niños. Tuvo misericordia. Y hoy tuvo misericordia de ti, que estás escuchando el mensaje del otro lado. Cuando Jesús los vio a esta gente, Él se llenó de sus ojos de misericordia. Su amor infinito le llevó a decir: id, mostraos a los sacerdotes. La ley judía de aquel entonces y la naturaleza humana que habitaba en aquella región de Galilea, Jerusalén, bendito sea Dios en esta hora. Un leproso para esa gente le era invisible. Las personas muchas veces tienden a ignorar hoy por hoy, más todavía, ya no existe el prójimo. Si te están pegando, pasan de largo. Si te están pisoteando, vienen y te pisan también. No existe hoy la misericordia hacia su prójimo. Las personas tienden a ignorar a los moribundos, ignorar a los que están necesitados, a los que están sufriendo. No le importa nada a la gente. Son muy egoístas hoy. Pero que Dios nos ayude a ayudar al prójimo. Alabado sea Dios. Y cuando el Señor los vio sus rostros deshechos a causa de la enfermedad de la lepra. Algunos ya no tenían dedo, uno quizás ya no tenía nariz, otro se le había caído la oreja. Se estaban literalmente pudriendo encima, pero ellos vivían. Ya el dolor ya le era insensible, ¿no? Así es el pecado en el hombre y en la mujer. Empezamos con lo poquito, vamos pecando, y cuando nos damos cuenta, ya hacemos todo y no nos importa nada. Vivimos como en la época de los jueces. Cada cual hace lo que bien le parezca, como si fuera que no existe, que no hay Dios. Pero te digo algo, todo lo que tú hagas estando en ese cuerpo, llegará el día que vas a tener que doblar, como yo también, mi rodilla delante del Señor, y vamos a tener que decir qué hicimos mientras estuvimos en la tierra con este cuerpo. Todo vamos a dar cuenta al Señor mientras estuvimos en este cuerpo. No importa que la persona se murió hace 100 años, Dios lo va a resucitar y le va a decir: tenés que
declararme qué hiciste con tu vida. Alabado sea. Entonces, estos hombres eran seres vivos que vivían porque era la misericordia de Dios. Pero prácticamente ellos ya sabían, estaban literalmente, eran como zombies. Iban, venían, porque no podían estar dentro del pueblo, no podían estar con su familia. Así es. Pero Jesús lo vio, como te está viendo hoy a ti, que estás del otro lado. Dios te está viendo con sus ojos de amor divino, con sus misericordias. Y después quizás el Señor, de tanto caminar, quizás fatigado por el sol radiante de aquellos lugares. Les recuerdo que por allá los grados son de 40 a 50 grados durante el día y de noche es frío, bajo cero. Y Jesús, fatigado quizás de su caminar, no como ahora que muchos andan en aviones, yates, limusinas, no. Jesús caminó, Jesús llevaba el Evangelio caminando. Hoy a la iglesia del Señor, si no tienen el coche, el auto, no vienen a la iglesia. Miren que tienen taxi, tienen Remí, tienen Uber, tienen Didi, tienen transporte público, pero no vienen a la iglesia. Tengamos cuidado. No seamos que empecemos como la iglesia de Éfeso, que terminó destruida. Era mucho el amor, pero después se fue enfriando el amor y terminamos mal. Que Dios nos ayude en esta hora a seguir las pisadas del Maestro. Y el Señor estaba cansado, quizás quería sentarse, tomar un poquito de líquido para su cuerpo. Les recuerdo que Jesús era humano como usted y como yo, pero también era Dios. Pero esta gente, ni bien lo vieron, se dirigieron al Señor con estas palabras: Jesús, Maestro. Pero Jesús es bueno con cada uno de nosotros. Él nunca se cansa, siempre nos va a atender y nos atiende. Él está a las 24 horas para nosotros atendiéndonos. Y Él está esperando que tú clames a Él, porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad. A Él no le molesta si usted va a pedir, todo lo contrario, Él quiere que usted le moleste en oración, que usted le moleste con pedir, porque para eso el Señor vino, para darle salvación al hombre y a la mujer. Y estos hombres con lepra se pararon a distancia. Y aquí hay una enseñanza para usted y para mí. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, deberíamos estar conscientes de nuestra persona, conscientes de nuestra lepra espiritual. Por lo pronto, acercarnos en humildad al Señor, acercarnos en humillación al Señor. No como venimos y pedimos, tú tienes que hacer esto, Señor, tú tienes que... No, Señor, Dios es Dios. Si usted no le glorifica, Él es glorificado igual. Dios merece toda honra, toda gloria y todo honor. ¿Quiénes somos nosotros para acercarnos al que es infinitamente puro? Si usted que les habla, estamos sucios muchas veces. ¿Quiénes somos para presentarnos delante de aquel que es 3 veces santo? Estos hombres alzaron la voz a distancia, diciendo: ten misericordia, como diciendo: ten compasión por nuestras vidas. No estamos muriendo, estamos en vida, pero no estamos muriendo. Usted está en vida, pero se está muriendo. Quiero que lo entienda. Usted dice: tengo salud por ahora, pero cuando te viene una enfermedad, ni tu dinero te va a poder salvar. Disfrutemos la vida que está en Cristo Jesús. Jesús es tu salida, Jesús es tu salvación, Jesús hoy es tu perdón. Jesús te puede dar esa paz que lo venís buscando en todo este año. Ahora bien, aquellos que quieren y esperan ayuda de Dios, debemos dirigirnos a Él como el gran Maestro, dueño de nuestras almas. Como dijo Pedro,
Él es el pastor de vuestras almas. Observemos que los leprosos no le rogaron en ningún momento a Jesús que los sane de su enfermedad. En ningún momento. Solo le dicen, ten misericordia de nosotros. Nada más. Es como decir, Señor, ten compasión de mí. En Mateo 8 se registra algo muy parecido. Jesús baja del monte, bendito sea Dios, y entre la multitud se mezcló un leproso, y viene y se tira delante del Señor, y le dice en humildad, Señor, le dice, si quieres, bendito sea Dios, puedes limpiarme. Jesús, con su amor y misericordia, le dice, sí quiero, le toca y le dice, sí quiero, vete. Tu fe te ha salvado. ¿Cuál es tu fe, varón, hoy delante del Señor? ¿Cuál es tu fe? Empezaste en el 2023, estamos llegando al final. ¿Cómo fue tu fe? ¿Creciendo o menguando? Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Y Dios estaba ahí. Le dice, y mostraba a los sacerdotes. Y ellos emprenden un camino para ir a mostrarse a los sacerdotes. En la palabra de Dios encontramos muchos símbolos por el tema, como en este caso la lepra. Encontramos, por ejemplo, el vino, que es símbolo del Espíritu Santo. Encontramos el aceite, símbolo de la unción. Encontramos el pan, símbolo de la palabra de Dios. Encontramos el agua, símbolo del bautismo. Encontramos lo blanco, pureza, la pureza que es como el Señor. Y hoy estamos tratando el símbolo de la lepra, que es figura del pecado. La lepra en los tiempos de mi Señor Jesús se consideraba la enfermedad más temida de aquel entonces. Al leproso se lo consideraba una persona impura, rebelde y repugnante. Se creía que la lepra, se creía en aquel entonces, era como un castigo o el resultado de algún terrible pecado. Esa era la creencia de aquel entonces de los judíos de la época de Jesús. La tradición entre los judíos de alguien era que estaba en desobediencia en cuanto a la ley de Dios. Y le vamos a dar un ejemplo. Vayamos por un momento al libro de las Crónicas. Vamos a tomar como referencia a un rey. Este rey empezó bien en los caminos del Señor. Lideró bien, sacó muchas cosas de idolatría de Israel, pero había algo en su corazón. Él se fue formando. Pasó muchos años y este rey se enalteció. Se rebeló contra el Señor. Su corazón le jugó una mala jugada. Por eso Jeremías dice que no confiemos en nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso. Y dice que este rey se le ocurrió ir al altar de Dios a quemar incienso. Y en su locura este rey entró en la casa de Dios para hacer el servicio que le correspondía a los levitas, a los que estaban capacitados para dar el mensaje, capacitados para administrar el templo. Y acá hay un mensaje para los líderes, que muchas veces dejamos que en el altar sube cualquiera y no lo conocemos y te da un mensaje. Tengamos cuidado, no le des el altar a cualquier persona. Preguntar al Espíritu Santo si esa persona puede hablar 5, 10, 15 minutos en el altar que es de Dios. Porque puede traer un mensaje que puede traer una revolución en aquellos hermanos y hermanas que usted lo está ministrando continuamente, cada reunión, por los meses y los años. Y te puede caer uno vestido de ángel de luz y te puede dar vuelta a la iglesia. Este rey quiso
hacer el servicio que no le correspondía. Cada cual ocupaba un servicio en la iglesia. Y cada cual que sigamos ocupando ese servicio que Dios te dio para que lo hagas. Y este rey en su locura quiso ministrar. Entonces los levitas vinieron y le dijeron que él no puede hacer eso. Y el rey, al escuchar esa voz de los levitas, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Y así termina este rey. Fuera del reinado, fuera de Israel, apartado de su familia, apartado de todo, con lepra, y murió leproso. Tengamos cuidado. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es enseñanza para nosotros que vivimos en la era neotestamentaria, en la era de la gracia. Hoy más que nunca tenemos que tener cuidado, tenemos que tener una advertencia sobre el peligro que no nos tome ese orgullo, esa vanidad y esa soberbia. Volvamos al mensaje de los 10 leprosos. Estos leprosos obviamente no tenían un sueldo por estar inválido, no poseían una cobertura, una obra social, algo que le trajeran para sus necesidades. No había hospitales, no había un comedor público que lo alimentase diariamente. Eran hombres que deambulaban, vagaban por los caminos, como muchos hoy, cuando se van de la iglesia, vagan por los caminos equivocados, siendo que estaban en el camino correcto. Presten mucha atención sobre el tema del camino, porque el mensaje de estos leprosos, el centro es el camino. Estos leprosos una vez eran sanos, estos leprosos estaban bien, pero una vez que faltaron en desobediencia, le entró esa enfermedad, le entró ese pecado, y el pecado le va a caer comiendo. Los hijos de Dios, cuando se van de la iglesia, ellos creen que van a llevar una vida mejor. Ignora que la palabra de Dios dice que cuando se van de la casa de Dios, su cuerpo están con una casa limpia. Pero hay un espíritu que va y busca 7 espíritus más, y vienen y se meten en esa casa que estaba, mientras estaba bajo las alas del Omnipotente, estaba limpia, estaba ordenada, pero salen del amparo protector del Señor y se empiezan a deambular por los caminos. Te viene un demonio, te vienen 7 más, y ya no va a ser tu vida la misma. No hagas como el hijo pródigo. Alabado sea Dios. Y estos hombres estaban obligados, aislados. Ellos tenían que dejar su trabajo si es que trabajaban. Tenían que dejar el templo si es que iban a la sinagoga. Tenían que dejar sus amigos, su familia. Tenían que estar apartados, solo, desterrados. Bendito sea. No eran Juan, el discípulo que fue desterrado a la isla de Patmos y estaba en comunión con Dios, y Dios le reveló el libro de las revelaciones o el nombre del Apocalipsis. No, estos estaban desterrados y vagaban, deambulaban por caminos que no le conducía a nada, excepto un camino, la muerte. Ellos estaban confinados a vivir, alejados de su propia familia, de su propia patria, separados totalmente de la sociedad que ellos permanecieron en algún momento. Estaban separados de lo terrenal, pero también de lo espiritual. Se lo consideraba lo leproso impuro, físico y espiritualmente. La palabra de Dios muestra al leproso como un tipo de una persona vivir en el pecado, viviendo en vergüenza, debilitado, gastado por los efectos terribles que produce vivir apartado de Dios.
lo que produce vivir en pecado. Tenga cuidado, hijo e hija de Dios, que hoy me estás escuchando y quizás estás pensando irme de la casa de Dios. O quizás ya te fuiste. Empezaste bien, pero terminaste como el rey Usías, que acabo de dar el ejemplo, con lepra y muerto. La lepra comienza con algo pequeño y va creciendo. El pecado comienza con algo pequeño y crece en las acciones. La lepra se come a la carne. El pecado se come el alma del hombre y de la mujer. La lepra le hace a la persona, en este caso al hombre y a la mujer, una persona inmunda para una inclusión en la sociedad. El pecado le hace tanto al hombre como a la mujer inaceptable delante de Dios, porque Él es 3 veces santo. Y no puede entrar en el cielo una persona que está en pecado. La lepra le incapacita tanto al hombre como a la mujer de realizar funciones útiles de la vida diaria. El pecado incapacita al hombre y a la mujer del servicio útil para el Señor. El hombre y la mujer intentan esconder los inicios de la lepra. La humanidad general trata de esconder el pecado delante de Dios, pero están equivocados. Dios es Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. 7 ojos contemplan la tierra. Hay un libro de las obras, y ahí están anotados todos tus pecados y los míos. Si tú no vienes a Cristo, esos pecados no son borrados. Y después está el libro de la vida. Si usted no viene a Jesús pidiéndole perdón por su desobediencia, aceptándolo y empezar a caminar en el verdadero camino, tu libro será inscrito en el libro de la vida. Dice el libro del Apocalipsis que cuando fueron abiertos los libros, se abrió el libro, uno de ellos, el de la vida, y se buscó tu nombre, y al no estar encontrado, escrito en el libro de la vida, fuiste separado de vivir delante de Dios. En los tiempos bíblicos, en la época de mi Señor o antes que Él, el hombre y la mujer no tenían remedio para combatir la horrible enfermedad que era la lepra. Hoy, en estos días finales que nos toca vivir, el ser humano no tiene la respuesta para tratar con lo que la Biblia llama pecado. Todo lo que usted sabe hacer, lo voy a explicar mejor. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia lo dice que es pecado. Solo Jesús, solo el Hijo de Dios, solo el gran pastor, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, solo Jesús puede perdonarte, puede restaurarte y puede sanarte. En los tiempos bíblicos se creía también que la lepra era hereditaria. El pecado es hereditario. Obviamente, todos nacemos en pecado, porque al fallar Adán, que fue el primer hombre, dice que el pecado entró por un hombre, y por lo pronto el pecado pasó a todos los hombres, murió uno y van a morir todos. Pero vino el segundo Adán, que es Cristo, y restauró esa vida. Todos somos pecadores, porque somos todos descendientes de Adán. La lepra separa al leproso del templo de la adoración. El pecado separa al hombre y a la mujer. El pecado separa al hombre y a la mujer para ir a la iglesia. ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Porque están en pecado. ¿Por qué usted le invita a su amigo, a su familia? ¿Por qué no venís a la iglesia? Y en la iglesia no solamente sentate en la silla, tenés que ir a Cristo. Muchos van a la iglesia, pero pocos van, como esa mujer pecadora que entró en la casa de Simón el leproso, a los pies del Señor
y derramó un perfume, lo derramó en sus pies, y como no tenía una toalla, se soltó sus cabellos y lloraba, y con sus cabellos secaba los pies del Señor. Y los doctores, los que son, vio los religiosos que saben todo, con su mente juzgaban al Señor y decían, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer era que le estaba besando y le estaban secando con sus cabellos los pies. Los religiosos ignoran, como Simón el leproso, que el que estaba ahí era evangelista, era pastor, era maestro, era el mejor profeta, era el mejor hombre, era Dios mismo. Él sabía todo. Lo que pasa es que a veces juzgamos a los demás, pero no nos juzgamos a nosotros. Y Jesús le cuenta, Simón, había dos personas que le debía a un fulano. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como ninguno de los dos tenía para pagar, los dos estaban en pecado. ¿Quién cree tú a quién más perdonó? Y Simón juzgó bien, dijo, y maestro, creo yo que el que le debía más, 500 denarios, has juzgado rectamente. Mira, Simón, te voy a dar una enseñanza. Entré a tu casa, vos eras Simón el leproso, o sea que estaba sano. Entré a tu casa, no me recibiste lavándome los pies. Esta mujer desde que entró no ha parado con sus lágrimas de lavarme los pies con el perfume. No me diste un beso, porque se acostumbraba a dar un beso de bienvenida. Ella no ha parado de besarme. ¿Qué crees tú, Simón? ¿A quién se le va a perdonar más? ¿A vos, que me estás jugando con tu mente diciendo que si yo fuera profeta? Yo soy el profeta, yo soy el admirable, el consejero, el gran yo soy. Yo soy el que no tiene edad. Yo soy el principio y el fin. Después de mí no hay Dios. Ese yo soy. Esta mujer, por su mucho pecado, le son perdonados. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Y Jesús hoy, a través de este mensaje, el último de este año, quiere limpiarte con aquel leproso que vino en Mateo 8, cuando Jesús baja del monte. ¿Por qué Jesús estaba en el monte? Venía a adorar. A veces nos olvidamos de hablar con nuestro Maestro. Y Jesús, ese día, baja del monte con toda la unción como tenía siempre, porque era el Hijo del Hombre. Solamente el Hijo del Hombre te puede libertar. Solamente el Hijo del Hombre te puede limpiar de tus angustias, tu soledad, esa lepra pecaminosa que tenés. Solo el Hijo de Dios. Acá no te va a limpiar ni tu dinero, ni que te viene en la sociedad, ni que te viene en la iglesia. No, señor, no, señora. Solamente venía a Cristo, porque no te olvides que estamos de paso. No te olvides, yo no me olvido. Más de 100 años no vas a vivir, y si llegas por misericordia de Dios, si yo llego también. Pero la verdadera vida va a empezar después de que vayamos de este mundo. Hay dos caminos, tengan muy presente en el camino, el ancho y el angosto. El ancho es el libertinaje con un final trágico. El angosto es con un final feliz. Bendito sea Dios. Y Jesús hoy quiere extender su mano para limpiarte a ti, varón, a ti, mujer, y traerte nuevamente a esta vida que estabas. Quizás has dejado el camino. Pablo una vez perseguía a los del camino y tuvo que ir hasta Damasco a buscar a los del camino. Y en ese interín, en ese ir, le rodea una luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cómo podemos estar los creyentes persiguiendo al Señor? Es muy fácil. Tu forma de hablar, tu forma de estar delante de la gente que no conoce. Usted tiene que ser un embajador. Usted está representando una nación en los cielos. Hable como los apóstoles hablaban y le reconocieron. Esta gente que no tenía letra, estuvieron con Jesús porque hablan como Jesús, caminan como Jesús, se visten como Jesús. ¿Cómo está tu vida, varón, mujer, hoy, en este trayecto de fin de año?
Y dice las Escrituras, cuando estaba el Señor por entrar a un pueblo, a una aldea, le salen al encuentro 10 hombres enfermos con lepra. Y ellos gritan, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dice, para ir terminando, id, muéstrense a los sacerdotes. Eran muchos, eran 10, entonces tenían que ver a 10 sacerdotes. Dice que los leprosos, para ir terminando, no dudaron, escucharon la voz de Dios. A veces no escuchamos la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios y empezaron ese peregrinar por el camino. ¿Se entiende ahora? Mientras usted va con la voz de Dios en el camino, usted va a encontrar solución a sus problemas. Va a encontrar, como encontraron estos hombres, sanidad a su cuerpo. Si usted escucha la voz y va por otro camino, sigue enfermo, sigue en pecado, sigue en desobediencia. Usted escuche, como escucharon ellos, la voz de Dios y empiezan a caminar. Usted el año que viene, que nos falta mucho, empiece a caminar nuevamente si es que se ha alejado de la familia de Dios, nuevamente en los caminos del Señor. Muy pronto el mundo se va a sorprender por lo que va a pasar. Muy pronto. Ese bebé que nació hace más de 2000 años va a volver, pero ya no como bebé. No va a venir a morir en la cruz, aunque Él vive. Él va a venir con sus ojos como llama de fuego, con su boca como voz de trueno, con un cinto que dice fiel y verdadero, con un vestido de lino fino. Muy pronto, Él viene por su pueblo. Si usted era del pueblo de Dios y hoy ya no lo es, le aconsejo, le sugiero que haga como el hijo pródigo. Mire arriba, pídale perdón al Padre y vuelva a la casa de Dios. Pídale perdón en estos días que falte a su hermano, a su líder, a su hermana, a su familia. Pídale perdón. El perdón libera. El perdón te saca cargas. El perdón es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Pero ojo, no todos están capacitados. Primero tenga un encuentro con Jesús. Y dice que esta gente, estos leprosos, se lo leo. Entonces aconteció que mientras iban, y acá está la clave, fueron limpiados. Mientras usted va a la iglesia y a Cristo, usted va a estar limpio. Pero ¿qué pasó? También de eso tenemos hermanos y hermanas y siervos, siervas desagradecidos. No volvieron a darle gracias al Señor. Volvió uno solo, un extranjero. Dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿y los demás dónde están? Había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Todo el mundo lo escuchó. A veces hay cristianos que ni quieren nombrar a Jesús porque tienen vergüenza. Hermano, hermana, Jesús estuvo en la cruz, se exhibió públicamente y no tuvo vergüenza. El primer púlpito de Jesús no fue como quien te habla, fue la cruz. Alabado sea Dios. Y dice, y se postró a tierra. Observe esta acción. Se postró a tierra a los pies de Jesús, dándole gracia. Y este hombre era extranjero, era samaritano. Y Jesús, como siendo Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabiendo lo que aconteció, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Lo que nos dice la palabra de Dios, que los 10 fueron limpiados. No importa si no volvieron a la iglesia, fueron limpiados, fueron perdonados. Pero agárrate después con lo que te viene. Te están esperando 7 espíritus peores. Si te vas de las alas del omnipotente. Y dice Jesús, no hubo quien volviese y dice, no hubo que volviese y dice gloria a Dios, sino solo este extranjero.
A veces viene una persona por primera vez a la iglesia que no tiene nada que ver con la fe y le da gracias a Dios, está bien, después no vendrá, pero bueno, que se arregle con el Señor. Pero viene a dar gracias y los creyentes que empezaron el año hoy ya no están. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están esa iglesia de la antigüedad? Y fíjese que este hombre, observe las escrituras, sigue postrado a los pies de Cristo hasta que Jesús no le dice, levántate. Ahí recién se levanta y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Que Dios te bendiga y que Dios me ayude. Hasta aquí el mensaje, da para más, pero ya está, es suficiente. Padre, esta es tu palabra, por aquellos que han escuchado, por lo que van a escuchar, que vuelvan en sí como el hijo pródigo, que vuelvan en sí. Señor, ayúdalos, como aquel padre que su hijo, los demonios lo tiraban al fuego, lo tiraban al agua, lo tiraban en cualquier lado, y le dice, Jesús, ¿crees en el Hijo del Hombre? Ayúdame a creer, ayúdame con mi fe. Que el Señor nos ayude con la fe para creer en el Hijo del Hombre. Jesús no ha cambiado, es ayer, hoy, siempre, es el mismo. Lo que cambiamos somos nosotros. Aquí 10 personas fueron cambiados, porque mientras estaban en el camino fueron limpiados. Pero ¿qué pasó después? No volvió uno solo y fue bendecido. Si te fuiste de las filas de la familia de Dios, mi consejo como pastor, vuélvete a la casa del Padre. Vuélvete. Dios te está esperando así, con los brazos abiertos. Y te va a dar nuevamente ese anillo de autoridad que lo perdiste. Te va a cambiar esos vestidos andrajosos, malolientos, todo rotoso, por un vestido nuevo, de lino fino. Si estás descalzo, te va a proveer una sandalia nueva para que anuncies caminando. Fíjese que la sandalia es para caminar. Y mientras caminas en el camino, anunciar la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Padre, esta es tu palabra, hasta aquí, Señor. Bendice a los que escucharon y a los que van a escuchar. Te pido por sus vidas, Señor. Ayúdale para el 2024, que sean hombres y mujeres de fe, que vuelvan al camino, Señor, para que mientras están en el camino sean limpios. Porque tu palabra es clara, dice, sin santidad nadie verá al Señor. No queremos ser esas vírgenes imprudentes, sino todo lo contrario, Señor. Queremos ser, virgen prudente y no insensata. Vuelvo a rectificar mi equivocación. Queremos ser vírgenes prudentes, que tengamos la unción en esa lámpara de aceite y la unción del santo. Y no esas vírgenes insensatas, Señor, que le faltó el aceite y fueron a comprar y cuando volvieron se cerró la puerta. No queremos que se cierre la puerta todavía, Señor. Hay que hablar más del Evangelio, tenemos que salvar más vidas, si bien el que salva es el Espíritu Santo, pero somos hombres y mujeres a tu servicio, Señor. Gracias te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga y que tenga un muy buen año. Si Dios no viene para el año 2024, que nos falta mucho, nos volvemos a ver. Dios lo bendiga. Paz del Señor.